Ahí sí. Entonces, es aquí, chiquillos, donde yo les quiero preguntar a ustedes que vayan escribiendo en el chat de manera libre. ¿Qué pueden decirme de la luz, chiquillos? ¿Qué ideas tienen de la luz? Con respecto a como lo que ustedes ven de la luz. Que es rápida, dice Cristian, ilumina, claro. Es rápida, que ilumina. ¿Qué más podemos decir de la luz? Cosas que ustedes diariamente experimenten con la luz, que les llama la atención sobre la luz en sí. O cosas que ustedes puedan decir de la luz que les llama la atención, que no hagan otras cosas. Solamente pase con la luz. Los demás, aparte del Esteban y el Cristian, ¿qué pueden decir, chiquillos? ¿Algún fenómeno que hayan experimentado, algo que hayan vivido con luz que les llame la atención, que me ayuda a ver en partes oscuras, claro? Y los demás, encandila, dice el Diego también, por ejemplo. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, la luz es muy, muy fuerte, por así decirlo. Pero quema, y si la tocan también, ahí tenemos que hablar, vamos a ir hablando con el tiempo, Scarlett, también de que la luz está asociada a una energía, como toda onda, entonces puede que eso de energía es lo que nos moleste. Entonces, tomando un poco esas ideas que ya algunos de ustedes ya dijeron, algunos dicen que es lo más rápido que existe y es el límite en el que se puede viajar en el espacio y es muy, muy rápida. Ya, eso quería mencionar. Justamente, ya rescatamos esa idea. Dicen que es rápida, que encandila, que nos ayuda a ver en partes oscuras, que ilumina también, por así decirlo, quema, si uno la toca, como que es molesta, por así decirlo. ¿Alguno ha visto un arcoíris, chiquillo, alguna vez? Así, que ha tomado fotografías de un arcoíris, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes usa lentes como yo? ¿Quién ocupa el lente aquí, chiquillos, del curso? La Isi, la Nati, el Diego, la Alondra, la Antonia, la Vale también. Eh, por ejemplo, no sé, alguno pero y algo que creo que todos hacemos es mirarnos al espejo en la mañana y aparte de vernos la cara de sueño que tenemos antes de despertar, empezar a conectarnos, todos hemos visto, todos hemos experimentado con la luz de alguna manera, ya sea mirando en el espejo, viendo o algunos más de ustedes, yo creo que cuando eran pequeños jugaron con los CD, cuando uno ponía el CD a la luz y empezaba a hacer como a alumbrarle a todos, o jugó con los láser también. Esas cosas uno las hizo, ¿cierto? Son cosas que nosotros hemos tenido de la luz, que nosotros, como en nuestra curiosidad de pequeños, nosotros decimos, uy, qué bonito se ve cuando uno pone la luz en el CD, como que se ve colorido, o que cuando molestaba a nuestros compañeros con el láser, cosas así. Esos son todos fenómenos que la luz permite hacer. Una de las características que tiene la luz, que la diferencia un poco del sonido, que al ser una onda más intensa, por así decirlo, como ya decían sus compañeros, da para más cosas también. Es decir, nosotros podemos generar más cosas, podemos sentir más cosas y ver más cosas, porque la onda de la luz es una onda más amplia, es una onda más potente, y también por ser más potente también permite hacer más cosas. Bien ahí, chiquillos, para comenzar esta primera idea sobre el concepto de la luz. Entonces, el día de hoy, chiquillos, vamos a definir características generales de la luz como una onda que también nos permiten poder entender estas características que estamos viendo, es decir, la que nos permite entender por qué podemos experimentar con ella, cómo lo hemos hecho, por qué podemos vernos en los espejos, por qué también podemos jugar con ella, experimentar con ella, a final de cuentas, y por qué es tan rápida, por qué sus compañeros, algunos pueden que estén pensando, por qué algunos de ustedes mencionan que la luz es tan rápida, ¿de qué viene esta idea de que la luz es rápida? Y además vamos a caracterizar la luz a partir de un fenómeno muy particular, que es el llamado fenómeno o principio de Fermat, que nos va a permitir explicar también, nos va a permitir también entender por qué se dice que la luz es tan rápida y cómo se mueve también. Así que comencemos con esto, chiquillos, para ir, y vamos a ir también aportando, ustedes van a seguir aportando, obviamente, más ideas con respecto a este concepto. Lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, entonces, es entender la luz como una onda. Y aquí es donde yo les pregunto, chiquillos, y la primera pregunta que yo siempre hago cuando veo esto. Cuando nosotros vemos las películas del espacio exterior, y nosotros también conocemos un poquito del espacio, del exterior, del universo en sí. Nosotros en el espacio
¿Vemos o escuchamos los fenómenos del espacio exterior, del universo? ¿Los vemos o los escuchamos? ¿Alguna vez hemos escuchado explotar una estrella? Hemos visto cuando llega a su etapa de supernova, por ejemplo, pero donde, claro, cuando fue la supernova, por ejemplo, nosotros escuchamos cuando las estrellas mueren, cuando chocan los meteoritos en el espacio, no es cierto, pero sí podemos ver esas cosas. Eh, por ejemplo, hace unos días, creo, de domingo a lunes, no sé si vieron la noticia que cayó un meteorito desde aquí en Santiago, se vio un meteorito, ¿cierto? Pero nosotros no lo escuchamos cuando venía nosotros no más lo vimos que lo escuchamos, ¿cierto? Fue más visible que perceptible. Porque la luz tiene esa característica de que es como más fácil de poder notar. ¿Por qué? Porque, a diferencia del sonido, chiquillos, la luz no es una onda mecánica. Recordemos las características de que la onda mecánica, chiquillos, es aquella onda que se puede viajar solo por medios materiales, es decir, solo por el agua, solo por la tierra, solo por el aire, etc. Sin embargo, nosotros no podemos ver, no podemos escuchar, por ejemplo, el sonido en el espacio, porque en el espacio está vacío, no hay un medio material. Característica de la onda mecánica es que no viaja por él. Es decir, volvamos a este ejemplo de esta evaluación cuando vimos esta caja de vacío. Imaginemos que esa caja de vacío que nosotros hicimos esa pregunta en el espacio mismo y por ende nosotros no podemos escuchar nada en él. Pero sí podemos ver, porque a diferencia del sonido, la luz es una onda electromagnética. ¿Qué características tiene? La onda electromagnética, además de poder viajar por un medio material, puede viajar por el vacío, es decir, se ve en todos lados tanto en un medio material como es el aire, el agua o un sólido, como también la podemos ver en el espacio donde no hay medio material, no hay aire, no hay agua, no hay un medio que podamos ver, está vacío. Y es de alta frecuencia, es decir, porque es una onda muy intensa. O sea, nosotros si comparamos, por ejemplo, comparamos el sonido con la luz, es más molesto que nos alumbren a la cara con una luz que escuchemos un sonido fuerte. El sonido fuerte podemos incluso hasta tolerarlo un poco más, pero por ejemplo mirar al sol es prácticamente imposible sin que nos haga daño. Pero podemos soportar de repente sonidos fuertes o escuchar música con los volumen muy altos, eso es más soportable. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética de la luz es de alta frecuencia, es más intensa. Y a diferencia del sonido, que es una onda que transporta la energía, la luz está compuesta por partículas, pero sin masa. Eso nos hace pensar, qué raro, ¿cierto? Es decir, una partícula sin masa, o sea, algo que no tenga masa. Este concepto sí que lo vamos a ir estudiando con el tiempo, que es el concepto de fotón. El fotón fue uno de los conceptos que definió Albert Einstein para explicar que la luz, por así decirlo, la luz se transporta en una onda, pero dentro de la onda hay pequeños saquitos de energía en forma de luz. Es decir, por decir, como si lleváramos, por ejemplo, envases llenos de luz, donde estos envases transportan la luz y la energía luminosa. Pero estos envases traen la luz y estos saquitos dentro, por ejemplo, imaginemos que es como cereal lo que hay adentro de este envase, que es la onda, la luz no pesa, no tiene masa, es decir, no aporta en nada. ¿Por qué? Porque es una onda, recuerden que la onda no transporta materia. Entonces, Einstein descubrió que la luz no se transmite como en saquitos, como que son en pequeñas esferas, pequeños saquitos de luz, energía, y que impactan en distintos medios materiales y nosotros podemos experimentar. Así que, ¿qué podemos decir a grandes rasgos de la luz? Que es una onda electromagnética que viaja por todo medio material, que viaja por todos lados donde haya un medio material. Es una onda muy intensa, por eso de ahí sus compañeros decían que era molesta, que encandilaba, puede ir, va un poco por ahí este hecho de que al ser una onda tan intensa, de tan alta frecuencia, el sonido no se compara en ningún punto con la luz en cuanto a esa intensidad, esa frecuencia que tiene. Y que la luz viaja, transporta su energía a partir de pequeños saquitos de luz, saquitos luminosos, por así decirlo, como bolsitas de luz sin masa, porque la onda no tiene masa. Y ese concepto es el que Einstein define como el fotón. Entonces, hablamos de fotón ahí en este caso, chiquillos, como el responsable de transportar la energía y la luz que nosotros vemos en cada fenómeno luminoso. Así que, obviamente, hay muchas más características que podemos decir de la luz
que son interesantes de ver, pero yo creo que las más destacadas son estas dos, que la luz es una onda electromagnética de muy alta frecuencia y que además no requiere obviamente de un medio material necesariamente para propagarse, puede viajar por el vacío como es el espacio exterior y que además está compuesta por partículas sin masa llamada fotón. El fotón es, por así decirlo, la representación de la luz cuando viaja por cualquier medio. ¿Quedó claro eso, chiquillos? Las características que posee la luz. Esas dos grandes, bueno, son muchísimas más características las que tiene la luz, pero quería destacar estas tres. ¿Quedó claro? Bien, sigamos entonces. Otra cosa que se descubrió de la luz, chiquillos, es que viaja siempre en línea recta, al igual que el sonido, a diferencia del sonido, que no viaja siempre en línea recta, porque puede desviarse, puede hacer esta difracción y verse como ondulado, como esta representación como ondulada. La luz viaja siempre en línea recta y siempre podemos representar la luz como con rayos, es decir, una línea, cada línea que dibujemos en una figura representa un rayo de luz. Por ejemplo, en esa imagen donde vemos ese como que está iluminando, imaginemos que es el sol esto, la luz del sol, cada línea representa un rayo de luz que está emitiendo esta fuente. No olvidemos que toda onda está emitida desde una fuente principal, es decir, alguien o algo la emite, genera que esta onda, en este caso la luz, siempre va a ser emitida por algún cuerpo luminoso. Vamos a llamar entonces a los cuerpos luminosos, a todos aquellos cuerpos chiquillos que emiten luz, es decir, que generan la onda luminosa. Y todo elemento, todo cuerpo luminoso, todo cuerpo que genere luz va a emitir las ondas de luz en forma de, representadas, perdón, en forma de rayos, rayos de luz que van viajando en línea recta. Siempre es posible representarlo con líneas, es decir, cada línea que dibujemos es la luz emitida en rayos. Y el típico dibujito chiquillo que cuando uno hacía el sol, cuando era pequeño, que hacía este dibujito clásico, y uno sabía de luz sin saberlo, este típico dibujito que uno hacía el sol así, uno hacía el sol así, uno inconscientemente estaba dibujando, cuando uno dibuja el sol así, chiquillos, es porque está representando la luz que emite el sol. No me quedó lo mejor que hay, pero uno, recuerden que el sol, uno cuando ve el sol no lo ve con esas líneas al lado, sino que ve la gran esfera roja, rojiza, este gran imponente, esta gran estrella, pero cuando uno dibuja, le hace esas rayitas. ¿Por qué? Porque cuando inconscientemente y sin saberlo, cuando uno dibujaba el sol así, las rayitas que uno dibujaba son los rayos de luz que está emitiendo el sol. Es decir, uno podría dibujar el sol simplemente como una esfera, un circulito, y está bien hecho igual. Como cuando uno lo dibuja cuando hace las montañas y dibuja el sol como así, por ejemplo, cuando lo dibuja así, o le pone ahí las rayitas, típico cuando, la típica imagen del sol cuando amanece, que es esas rayitas que ellos, sin saberlo, ustedes estaban representando los rayos de luz que está emitiendo el sol. Pero es súper poco común que un cuerpo luminoso emita un par de rayos o un solo rayo de luz. Y es por eso que se amplía la definición y se habla de haz de luz. El haz de luz, chiquillos, es el conjunto de rayos que emite un cuerpo luminoso. Los cuerpos luminosos, por lo general, no es todos, pero la mayoría de los cuerpos luminosos emiten la luz como haces de luz. Es decir, por ejemplo, la ampolleta, la linterna de su teléfono, el sol, no emiten un rayo de luz, un par de rayos de luz, emiten un haz de luz, un gran conjunto de rayos que son emitidos por los cuerpos. Entonces, recordar, la luz siempre viaja en línea recta, se puede representar con rayos y la mayoría de los cuerpos luminosos emiten la luz en forma de haces de luz, es decir, una cantidad inmensa de rayos de luz, todos unidos, lo cual también le da la característica de ser un rayo más intenso, hace que la luz sea más intensa aún. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre rayo y haz de luz? ¿No, Esteban, no lo entendiste? Ya, ¿le explico o no?
Todos los cuerpos luminosos, que son los que emiten la luz en línea recta, formando rayos, como estas líneas que están en la imagen. Sin embargo, la mayoría de los cuerpos luminosos no emiten un par de rayos o un rayo a la vez cuando emiten su luz, sino que emiten la luz en lo que se llama un haz de luz. ¿Qué es un haz de luz? Un conjunto muy grande de rayos de luz, uno tras otro, que se emiten en conjunto. Es decir, la luz de los cuerpos no se emite en rayos individuales, sino que se emite en un gran conjunto de rayos, todos al mismo tiempo saliendo del cuerpo. ¿Y cómo se le llama a ese conjunto de rayos? Un haz de luz. ¿Entienden un poco mejor, Esteban? Entonces, por ejemplo, el sol, las linternas, por ejemplo, las lámparas, todas las luz que nosotros vemos emitida por distintos cuerpos conocidos por nosotros, emiten haces de luz, no emiten un rayo de luz. Pero hay una película de monitos que hablaban de que hay que ocupaba. De hecho, cuando uno ocupa un juguete que emite luz roja, por ejemplo, exactamente, justamente estaba hablando de ese, Esteban. El láser es uno de los pocos cuerpos luminosos que, que emiten un rayo de luz. El láser, chiquillos, a diferencia de otros cuerpos, emite un solo rayo de luz al mismo tiempo. Por eso es tan notorio la línea que genera el rayo de luz, el rayo láser. Por eso se habla del rayo láser, ¿entienden? O el rayo láser, como dice en esa película, ¿cierto? De ahí viene. El láser, chiquillos, es uno de los pocos ejemplos de cuerpos que emiten luz que no emiten muchos rayos al mismo tiempo. El láser es uno de los pocos que emite un puro rayo de luz en una línea muy notoria. ¿Se dan cuenta? Uno puede identificar perfectamente el rayo del láser porque es una línea, un puntito nomás. ¿Se entiende? Aparte uno puede diferenciar fácilmente la luz que emite una lámpara con un rayo. La luz como que pareciera que va para todos lados. ¿Por qué? Porque los rayos de luz del haz de luz van para todos lados, pero el láser va a punta en un puro punto. Más adelante vamos a entender también qué diferencia tienen estos tipos de luces. Diego, dime. O sea, cuando por ejemplo pongo una lupa en la luz del sol, ese haz de luz, o sea, ese haz de rayos lo estoy juntando en uno solo. En un solo punto, claro. Estás concentrando el haz de luz en un puro punto. ¿Se entiende? Como que achicaste el lugar donde estás juntando, pero no deja de ser un haz de luz. ¿Se entiende? Ah, ya, gracias. Y eso tiene que ver con la energía. No sé quién fue la que dijo delante que quema cuando uno la mira. ¿Quién fue? Voy a revisar. Fue la Scarlett, ¿cierto? Entonces, ese cruel juego de niños que algunos ocupaban la lupa para quemar hormigas, es porque estamos concentrando toda la energía de las de luz en un punto pequeño, lo cual aumenta la energía y hace que eso queme. Vamos a entender más adelante, chiquillos, por qué la luz quema, por qué toda la luz se siente cálida, se siente como calurosa, como que quema, ¿sabes? Pero buena la observación que hace el Diego en ese sentido de que aunque concentremos la luz del sol en un puro punto, no deja de ser un haz de luz, porque la luz que nos llega no es un rayo de luz. Nosotros no vemos la luz del sol como los rayos láser. Piensen en eso. Ahí pueden diferenciar un rayo de un haz, comparando la luz del sol con la luz de un rayo láser. Es súper notoria la diferencia. Bien. Hasta ahora, chiquillos, hemos hablado de la luz como sus características, como ella misma. O sea, hemos definido, hemos presentado y hemos conocido un poco más la luz como ella misma. ¿Qué características tiene? Ahora vamos a ver, chiquillos, cómo ella se enfrenta a los distintos materiales. Porque cuando nosotros hablamos de ondas, siempre tenemos alguien que genera la onda y alguien que la recibe. En este caso, quien genera la luz es el cuerpo luminoso, el que genera la luz, y quien recibe la luz es el receptor luminoso, que puede ser un material, un cuerpo, o nosotros con otros ojos, que es nuestro sentido, que la vista, el sentido que nos permite percibir la luz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es definir tres tipos de materiales que existen y que se comportan de maneras distintas cuando la luz pasa a través de ellos. Es decir, cuando estos materiales se enfrentan a la luz, van a comportarse de distintas formas. Y en este sentido, chiquillos, antes de antes de pasar, ¿el agua es translúcida o transparente? ¿Cómo le dicen ustedes? Transparente. Transparente, ¿ya?
Esa imagen de esa niña que se está viendo ahí a través de esa como ventana cochina, ¿la ventana está transluciendo la luz o se ve transparente la luz? La No se niña. ve transparente, según yo. Se ve transparente, ¿cierto? ¿Que a qué incolora también dice Ignacio? ¿Usted a qué se hacen lo transparente, chiquillos, el tiro? Como que se puede ver a través de él. Ya. ¿Y lo translúcido? ¿Le suena lo mismo, no? Sí, o sea, para mí la translucencia se dice cuando, no sé, a ver, te pones como una polera y se transluce Se como, no sé. trasluce, ¿cierto? Yo creo que a todos nos debe pasar que cuando compramos ropa y compramos ropa, una polera blanca, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta comprarme ropa blanca porque, no porque sea dark ni nada, pero no me gusta comprarme ropa blanca porque se me trasluce. ¿Por qué? Porque se me ve, no se ve blanco, se me ve todo por debajo, pero se me ve el cuerpo perfectamente debajo de la polera. No, ¿cierto? Se trasluce. Y entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque por lo general se tiende a confundir el concepto de transparente con translúcido, pero estoy viendo que ustedes lo entienden, y ejemplo, qué mejor ejemplo que la ropa. O no te pongas eso que se te va transparente. Y ahí, ¿por qué? Porque muchas veces se dice, no te pongas esa ropa que se te va transparente, se va a transparentar, o no ocupes transparencias, ¿cierto? Se confunde lo transparente con lo translúcido. El niño se dice, o sea, deja pasar la luz, pero no permite que se vea para el otro lado. Pero, por ejemplo, ¿el papel mantequilla es transparente o translúcido? Buena pregunta, Diego. Tíos, ¿el papel mantequilla transluce o es transparente? ¿Es transparente como el agua o transluce como la polera el papel mantequilla? ¿El papel diamante ese que ocupan para calcar cuando hacen mapas en historia? Translúcido. Y ojo ahí, Diego. Cuando uno ocupa papel mantequilla, ¿puede ver lo que hay detrás del papel mantequilla? Sí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que hacer la diferencia. Y lo que vamos a ver ahora, que bueno que también se pongan a pensar eso, pero más o menos yo me estoy dando cuenta que algo de idea tienen con esa diferencia. Y lo asociaron algo al tiro con un ejemplo cotidiano. Veamos entonces. Vamos a hablar primero de los materiales transparentes, chiquillos, que son los que estábamos hablando recién, que a nivel de luz son aquellos que dejan pasar toda la luz, sin que pierda la intensidad al atravesarlo. Es decir, vemos perfectamente, chiquillos, lo que está a través de ese material. No se ve difuminado, perdón, chiquillos. Claro, el Diego dice, el translúcido como que opaca. Ahí vamos a ir viendo el orden, pero va por ahí. Entonces, el material transparente, chiquillos, deja pasar toda la luz y somos capaces de ver todo lo que hay detrás del material, sin perder detalle, como con el agua limpia, el agua transparente, aunque no se vea perfecto, pero el agua transparente uno ve a través del agua, yo sea, pongo mi mano acá atrás, ustedes la pueden ver, los plásticos limpios, por ejemplo, como este envase para echar yogur, ustedes me ven a través de él, los vidrios, etcétera. Otro material transparente que conozcan, chiquillos, aparte de esos tres, los vidrios, el agua, los plásticos limpios. Otro que conozcan. El cristal, por ejemplo, también, ¿cierto? El cristal también es un material, ejemplo de materiales transparentes que nos dejan mostrar todo lo que hay a través de ellos. No se pierde nada de la luz. Ese es como el ejemplo, como el caso más favorable, donde no hay ninguna pérdida de la onda, ninguna pérdida de luz. El aire, sí, el aire, cuando el cristal polarizado, ese, Cristian, ya pasaríamos al otro caso, que viene del translúcido. Ignacio, el aire se cuenta como Ignacio, claro, la ventana de vidrio o de cualquier material transparente. Diego y Ignacio, el aire también cuenta como transparente porque nosotros podemos ver a través del aire. ¿Me entiendes? Sí, pero que el cristal polarizado es translúcido y vamos a entender por qué. Dame un momento, Cristian, y yo lo explico. El barniz de uñas transparente, claro, si ustedes se barnizan la uña cuando se la van a hacer,
las niñas o los niños también que se quieran hacer las uñas, uno igual sigue viendo la uña por debajo, ¿cierto? La idea es que tienen que pensar esto. Todo material transparente, una regla plástica, por ejemplo, todo material transparente deja ver perfectamente lo que está atrás. Se ve con el mismo color y de la misma forma. No se ve como difuminado o se ve de un color distinto. Y ahí es donde, Cristian, entra lo del material translúcido, porque el cristal polarizado, el vidrio polarizado, es un material translúcido. ¿Por qué? Porque deja pasar parte de la luz y disminuye su intensidad al atravesarlo. El material translúcido, como puede ser el papel diamante que ustedes ocupan para calcar, uno ve lo que hay atrás, pero no se ve tan perfecto como es antes o no se ve tan intensa la luz. El vidrio polarizado hace ese efecto, disminuye la luz que llega del sol y uno puede ver a través de él, pero no ve con tanta intensidad. Los lentes oscuros de sol, los lentes de sol también son un ejemplo de estos materiales, porque uno puede ver con los... sí, atravesarlos, Diana. Diana, me equivoqué, perdón. Lo había escrito mal. Ah, variar. ¿Cómo creo? Atravesarlos. Ahí sí. Gracias por la corrección. Entonces, uno con los lentes de sol, uno ve con ellos, uno puede mirar alrededor, pero no ve con tanto detalle, ve menos luz y se ve menos iluminado. ¿Por qué? Porque es un material translúcido. El material absorbe parte de la energía de la luz y no se ve tan intensa. Lo que provoca es que no veamos perfectamente a través de él o perdamos detalle. Como por ejemplo en esa imagen, chiquillos, donde ustedes ven que ese florero detrás del material translúcido no se ve. Uno ve que hay flores, o le cuestan un poquito verlos, pero se puede ver a través de este material, pero se ve con menos detalle, se pierde la intensidad de la luz que se ve a través de él. El papel diamante, tíos, por ejemplo, cuando ustedes calcan, cuando hacen calco, cuando hacen mapas, ustedes pueden ver los contornos del mapa, pero no pueden ver toda la imagen porque es translúcido. Claro, las telitas que se ponen en las ventanas, esas que son como negras, si no son tan de buena calidad, se ve a través de ellas igual, pero la idea es que no se vea sol. El aceite, chiquillos, también es un material translúcido porque es tan denso que nos deja pasar toda la luz. Las cortinas blancas, a esas me refiero, las cortinas, estas como visillos que se ponen en la cocina, por ejemplo. También, el velo de la novia, por ejemplo, cuando la novia se casa y tiene el velo puesto aquí, el velo le deja ver la cara, pero es transparente. Se ve la cara de la novia, pero no se ve toda su cara. Pero debemos entender, chiquillos, la gran diferencia que existe entre transparente y translúcido, porque transparente deja pasar toda la luz, se ve perfecto a través del material, como por ejemplo el plástico que les mostré o el agua, pero el translúcido deja pasar parte de la luz. Ustedes ven a través de él, pero no ven todo el detalle o no ven con la misma intensidad. Claro, se ve transparente, o sea, tú puedes ver, Esteban, a través de la cortina, pero no pasa toda la luz. ¿Entiende? ¿Se entiende, tío, esta gran diferencia entre los materiales transparentes y los translúcidos? ¿Sí? Entonces, transparente deja pasar toda la luz, translúcido una parte. Y el otro extremo, ya cuando no hay posibilidad de poder ver la luz a través de él, es el material opaco. Los materiales opacos, o también se llaman materiales oscuros, son aquellos materiales que no dejan pasar la luz, absolutamente nada, y toda la intensidad de la luz es absorbida por él. Es decir, no hay posibilidad de ninguna manera de poder ver a través de estos materiales. Los metales, las maderas, el cemento, los cartones, estos mismos materiales, por ejemplo, si yo pongo esto ahí, ustedes no ven nada a través de él. Los rayos X, es que ese es otro tipo de onda, Esteban. Es otro tipo de onda, la vamos a hablar más adelante. Los rayos X salen de la luz, es una onda distinta a la luz. Que son otro tipo de ondas que también vamos a ver. Todo material generalmente grueso, de mucho grosor, chiquillos, está asociado a ser opaco. Las cortinas estas llamadas blackout, las blackout son aquellas cortinas que no dejan pasar la luz porque son tan opacas y tan gruesas que no deja pasar la luz alrededor de ellas. Pero si se dan cuenta, chiquillos, hemos ido disminuyendo la intensidad de la luz que pasa a través de estos materiales. En translúcido pasa toda la luz, en el transparente pasa toda la luz, en el translúcido pasa una parte de la luz y en el opaco no pasa absolutamente nada de este rayo de luz, o este haz de luz en este caso.
Obviamente existen muchos más ejemplos, chiquillos, pero tienen que entender que la diferencia que va a marcarse entre un material translúcido, transparente y opaco tiene que ver con la cantidad de luz que podemos ver a través de ese material y que también vemos las cosas a través de ellos. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un material, digan, oye, esta polera no me gusta porque se me ve un poco, se me ve el pecho, a mí se me ve el rollito, por ejemplo, a mí. Ah, entonces esta es translúcida, porque se me ve el cuerpo, pero no se ve con detalle. O, por ejemplo, oye, esos lentes de sol me ayudan harto porque no me molesta la calle, son translúcidos, porque se ve menos luz. O, por ejemplo, en los vasos de cristal, yo veo, por ejemplo, cuando le echo un hielo al vaso, yo veo el hielo dentro del agua, es transparente. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, ahí tienen que ir marcando las diferencias entre cada tipo de material. Una bolsa, por ejemplo, una bolsa de estas plásticas transparentes, o hay bolsas translúcidas, el papel celofán también, chiquillos, que es como color, como que se envuelven algunas cosas. Hay una cantidad inmensa de ejemplos que ustedes pueden ocupar ahí, chiquillos, para poder diferenciar estos tres tipos de materiales. Así que, ¿quedó claro, chiquillos? La diferencia entre estos tres tipos de materiales. ¿Sí? Bien. Entonces, en cualquier pregunta, yo les puedo hacer, por ejemplo, una actividad más adelante y decirle, clasifique los materiales en transparentes, translúcidos y opacos, ¿cierto? Entonces, tengan mucho ojo con eso de diferenciar cada tipo de material. Bien, chiquillos, en virtud del tiempo, vamos a dejar para la próxima clase la parte del principio de Fermat, donde vamos a clasificar, vamos a entender también que la luz, por así decirlo, sigue el camino del mínimo esfuerzo, por así decirlo, pero tenemos que tener claro eso. Pero para terminar, chiquillos, vamos a hacer un cierre de la clase, vamos a hacer como una especie de salida, como se dice. Sí, voy a dejar el PPT en el Classroom y también eso quería explicarles, tíos. Como ahora tenemos separadas las secciones del A y del B, en el Classroom se van a hacer dos secciones para subir material, que es decir, clases de física primero A y primero B. Aunque es la misma clase, vean la clase de ustedes. ¿Por qué? Porque de repente con el otro curso puede avanzar un poco menos o un poco más. Hubo cosas que tengo que reforzar con ellos o que tengo que reforzar con ustedes. Entonces, busquen la sección que corresponde a sus clases, porque van a hacer esta grabación con la PPT, para que no quede ninguna duda en ese caso, para que no se vayan a confundir. Entonces, para hacer el cierre de la clase, antes de que nos vayamos a descansar un ratito, les pregunto, entonces, ¿qué diferencia había entre un rayo de luz y un haz de luz, por ejemplo? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un haz de luz y un rayo de luz? ¿Diego? Que un rayo de luz es uno solo y un haz de luz son muchos rayos de luz. Claro, que viajan en conjunto. Como dice la Antonia también, el haz de luz es el conjunto de rayos que están viajando. Chiquillos, otra pregunta. ¿Qué características hacen que la luz pueda viajar por cualquier parte? ¿Qué característica era la que hacía eso? ¿Qué característica tenía la luz que la hacía diferente al sonido que la permitía viajar por cualquier parte, por cualquier medio material? La intensidad, que no tiene masa ya, pero había un nombre, esa onda tenía un nombre, que no era la mecánica, tenía otro nombre esa onda de luz. Electromagnética. Electromagnética, muy bien. La onda electromagnética. Ya, y ahí que lo mencionan. ¿Qué era un fotón, chiquillos? ¿Cómo lo definió Einstein, el fotón? ¿Qué palabra ocupé para definir el fotón? Como cápsulas, ¿cierto? Como saquitos. ¿Y qué llevaban esos saquitos de fotones, chiquillos? ¿Qué función cumplían esos saquitos en los fotones? ¿Qué transportaban los fotones ahí? Partículas que contenían la energía, ¿cierto? La energía luminosa, la energía de la luz que está viajando. Bien, y para terminar, chiquillos, ¿qué diferencia podemos encontrar entre un vidrio y el papel diamante a nivel de tipo de material? Uno es translúcido y el otro no. ¿Cuál es el translúcido, Esteban?
¿Cuál sería el translúcido entre el papel diamante y el vidrio? El diamante, ¿cierto? El papel diamante. ¿Y por qué es translúcido? Gracias, Diego. Justo el Diego respondió. El vidrio es transparente, se ve perfectamente a través de él y el papel diamante es translúcido. La Antonia dice que el vidrio deja pasar todo el haz de luz y el papel no. Muy bien. Entonces, recordar, chiquillos, estas diferencias a nivel de la cantidad de luz que pasa a través de los materiales que podemos clasificar. Todos los materiales, chiquillos, se pueden clasificar en alguno de los 3 grupos de materiales según la intensidad de luz que pasa a través de ellos. Así que muy bien, chiquillos, ahí que hicimos esta reglamentación, este ticket de salida para ver cuánto fue lo que pudimos aprender, qué aprendimos el día de hoy en la clase. Así que dejamos la clase, chiquillos, hasta acá, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Nos encontramos, chiquillos, el próximo día, martes, a esta misma hora. En un ratito más va a estar la clase subida para que la puedan revisar y tomen los apuntes de ella. La próxima semana vamos a ver lo que nos quedó pendiente del principio de Fermat y vamos a entender también los tipos de luces que existen. Vamos a diferenciar, por ejemplo, la luz del sol con la luz láser, la luz LED, por ejemplo, que está muy utilizada. Vamos a entender también los tipos de luces que existen. Así que eso, chiquillos. Espero que todos y todas estén muy bien. Cuídense mucho, tengan muy buena semana y nos encontramos el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal, por así decirlo. Así que cuídense. Nos vemos, chiquillos. Que estén bien, chiquillos.